9 minutos, gracias por seguir con nosotros y le agradecemos mucho a quien fuera fiscal del estado de Guerrero hace 11 años, justamente en los momentos clave, la noche de hoy, pero pues hace 11 años se iban a poner las cosas bien complicadas. Él salió con su equipo de trabajo a tratar de mapear cómo estaba la circunstancia, enfrentar la situación de emergencia que había ahí con los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, recuperó, rescató a muchos de estos jóvenes y abrió la investigación, la primera investigación sobre esos hechos hace 11 años. Iñaki Blanco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buen día, el gusto es mío, a tus órdenes. Oye, Iñaki, pues simplemente preguntarte cómo llegamos, cuál es tu opinión de cómo estamos llegando a los 11 años de estos hechos, cuando mucho se ha estado hablando, por supuesto, en estos 11 años de los, pero pues se van a seguir cumpliendo fechas. Ya escuchamos por dónde anda, digamos, la sensación de los padres, de los normalistas, ya vimos cómo está la posición por parte del gobierno, persiste esta circunstancia pues de inconformidad por cómo se da la investigación. ¿Cómo ves tú estos 11 años? Mira, a mí me parece, y esto lo digo con absoluto respeto, Ujú. que sí ha habido avances. Tal vez no al grado, al nivel que quisiéramos, pero tenemos claridad por cuanto hace a la autoría material e intelectual de lo que ocurrió. Ujú. Sabemos quiénes fueron los partícipes directos. Me refiero a una organización delictiva que todos conocemos, denominada Guerreros Unidos. Me refiero también a las policías de Tepecuacuilco, de Huitzuco, de Taxco, de Cocula e Iguala, que estaban infiltradas o al servicio de esa agrupación. Me refiero al caso de José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala. Y también, bueno, sabemos de algunos otros servidores públicos de distintos órdenes de gobierno que tuvieron una participación en los hechos, ya sea colaborando, prestando auxilio o bien siendo omisos. Esto es que habiendo tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo, No hicieron nada. no hicieron nada para que cesara o avisaron a la superioridad para que esto se interrumpiera. Creo que eso está claro. Obvio es que el principal reclamo de los padres de los normalistas, Manuel, pues se centra en el hecho de establecer bien a bien, de manera fehaciente, indubitable, cuál fue el destino, cuál es el destino de todos y cada uno de los muchachos. Ujú. Y algo que tampoco está claro es cuál fue el móvil. Ha habido todo tipo de versiones, pero esto tampoco se ha dilucidado. Eh, ¿Por dónde entonces estaría a este momento, a estos 11 años, el móvil, por dónde podría estar o dónde estarían las hipótesis, Iñaki? Mira, aquí hay que tomar en cuenta que desgraciadamente la indagatoria ha sido sumamente manoseada. Ujú. Hay que reconocer también que en el rubro de responsabilidades de servidores públicos que han conocido del caso se ha determinado que hubo quienes la ensuciaron, la enturbiaron y que esto provocó una obstrucción, un desvío en la indagatoria. Me parece importante el más reciente anuncio que hace la presidenta de la República en el sentido de que se va a profundizar en el análisis técnico pericial de la telefonía. Esto, Manuel, nos va a permitir establecer con absoluta certeza Ujú. la geolocalización, la georreferenciación de los equipos de telefonía celular empleados en aquel entonces, tanto por los delincuentes como por otros actores, incluso las propias autoridades que intervinimos o las que dejaron de hacerlo. Y también, ¿por qué no decirlo? Establecer si existió algún grado de colusión o contubernio entre autoridades, entre servidores públicos Ujú. y la delincuencia. Eso me parece primordial. Y yo iría más allá. Creo que también deben de analizarse que va dentro de esto los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de BlackBerry, que en aquel entonces era una aplicación que se utilizaba muchísimo, Ujú. e incluso, si se quiere, hasta los correos electrónicos. Porque algo que documentó la Procuraduría, me cargo en ese entonces, y que después se retomó incluso por los aspectos del GIEI, es que había circulado en ese entonces información en correos electrónicos donde los Guerreros Unidos se ponían de acuerdo por cuanto a lo que debía transmitirse a la sociedad respecto de lo ocurrido, incluso provocar alguna confusión en lo concerniente al hallazgo de los primeros cuerpos en Pueblo Viejo. Entonces, este dato me parece primordial. Creo que además el establecer con absoluta certeza todo lo que tiene que ver con telefonía, pues es un dato por demás indubitable que no hay manera de echarlo abajo. No, por supuesto. Ahora, a tantos años, pasados tantos años, la tecnología no estaría rebasando los documentos en su momento de la telefonía, las sábanas, etcétera. ¿Estaría todavía viable entrarle a ese análisis que dices?
Mira, yo entiendo que lo que anuncia la presidenta tiene que ver con tareas de seguimiento. Esto es, no debemos olvidar, Manuel, que ya en algunos informes elaborados por la COVAC, particularmente en la época de Alejandro Encinas, se mencionó que se estaban analizando millones de comunicaciones telefónicas. Así es. Entonces, creo yo que ese es un punto de partida importante. Y supongo también que en su momento, aun cuando eso no trascendió o se desclasificó, cuando la PGR de aquel entonces intervino en el caso, entiendo que también trabajó en ello, porque esa instancia tenía la tecnología para trabajar sobre este particular. Entiendo entonces que ahí están las bases y que se está trabajando en seguimiento o dando continuidad a ello, particularmente en la elaboración de redes técnicas de vínculos. Exacto. O sea, sí, no sería un trabajo de cero, sería un asunto de seguimiento donde la tecnología pues, no está superando precisamente los documentos originales. Es correcto, Manuel. Ok. Oye, Iñaki, y en lo que tiene que ver con ahora sí que las demandas de los padres, donde dicen que hay esta cantidad importantísima de documentos de Sedena, ¿tú consideras que efectivamente la Sedena tenga esos documentos que nos ha dicho una y otra vez, ya no los tenemos? Pero ha dicho el secretario de la Defensa, el general Trevilla, pues vamos a volver a buscar, pero esos que aseguran que existen, no los conocemos. Mira, esto tiene una especial referencia y ello tiene que ver en parte con el hallazgo de un chat que se nos dio a conocer, elaborado o captado por el Ejército, en el que interactúan dos sujetos, Francisco Salgado Valladares y Gilardo López Astudillo, por cierto, aquel al que se le concedió la calidad de testigo colaborador en la época de Gómez Trejo, y que todo parece indicar que mintió porque hoy se le revocó dicho beneficio y fue reaprendido. Es uno de los varios reaprendidos por cuanto hace integrantes de los Guerreros Unidos que alcanzaron su libertad en todos estos años. Volviendo al tema del chat, yo creo que ahí lo que se menciona y la principal duda es si hubo o no un grupo que fue conducido a la comandancia de la Policía Municipal de Iguala a disposición del entonces oficial de Barandilla, Ulises Bernabé, que hoy está sujeto a procedimiento de extradición. Fíjate que no solo es ese chat, yo creo que aquí hay que informar con absoluta certeza por cuanto a lo que hay en la indagatoria, tanto en la primigenia como en las posteriores. ¿A qué me refiero, Manuel? Desde un inicio, esto es, desde el 4 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvo a 4 integrantes de los Guerreros Unidos, se supo, a partir del testimonio de 2 de ellos, que este hecho se había suscitado, que los jóvenes fueron llevados a la comandancia y sustraídos o entregados a gente de Protección Civil, donde aparece un sujeto apodado el Chino Bombero, a gente de Cocula, donde aparece un tal César Nava, y a un grupo denominado Los Bélicos, a todos los cuales la Procuraduría de Guerrero identificó por nombre y apellido y le entregó esa información a la PGR. Aún más, en la amplia recomendación que existe de la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se describe a detalle qué sujetos intervinieron en ese momento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que existen los elementos hoy necesarios como para establecer con absoluta certeza quiénes fueron y tratar de recabar sus testimonios, si es que ya existen, bueno, buscar si es posible o no concederles algún tipo de criterio de oportunidad. Aquí sí, buscar el hecho de que pudiesen ser testigos colaboradores que aporten información fidedigna, y si no también proceder a la detención de todos aquellos que pudieron estar involucrados y que a la fecha no han sido aprehendidos. Creo que tiene que ver con eso. Ahora, si existen o no estos documentos por parte del Ejército, bueno, pues existen muchas otras pruebas que nos han permitido establecer a grandes rasgos qué fue lo que ocurrió. Y si existen o no, bueno, pues también es entrar en el terreno de la sospecha del consenso. Y yo te lo digo como un exfuncionario que fue parte de una institución como el Ministerio Público, en donde tienes que trabajar en razón de evidencias probadas o datos de prueba fehacientes e indubitables. Es correcto. Pues muchas gracias como siempre, Iñaki. Qué gusto poder escuchar, saludarte. Y aquí estamos ya, llegamos al año número 11. Impresionante toda la información que tienes guardada en tu cabeza precisamente por hechos que se fueron dando hace 11 años y años posteriores. Muchas gracias, Iñaki. Manuel. Sí. Si me lo permites, nada más aquí un breve comentario. Sí, señor. Creo que a 11 años de distancia es muy oportuno también que se profundice en la investigación de la gestión de Omar Gómez Trejo.
Correcto. Fue una persona que incurrió en múltiples irregularidades o deficiencias. Recuerda que no aportó protocolos de Estambul en tiempo y forma y propició la liberación de 70 integrantes de Guerreros Unidos. Así es. No los consignó por otras conductas delictivas sabiendo que eran parte de una organización criminal. Esto es por secuestro, por extorsión, por homicidio, por delitos contra la salud. No perfeccionó las consignaciones existentes de anteriores administraciones con datos de prueba en carácter superveniente. Hay por ahí otro dato a destacar, a uno de los hermanos Salgado Casarrubia, que está por demás acreditada su responsabilidad en los hechos a partir de lo que se desprende de las escuchas de la DEA, los famosos chats de Chicago, de nombre Zenén Casarrubia Salgado, alias El Tomate, consintió que lo extraditaran a los Estados Unidos y no lo imputó. Son una serie de irregularidades que también hay que tomar en cuenta porque enrarecieron y desviaron la indagatoria. De acuerdo, pues establecido. Muchísimas gracias. Y ese es obviamente un agregado de Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. Muy amable y muy buen día. Gracias a ti. Fuerte abrazo. Que tengas buen día. Gracias. Muy buenos días. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.